Ahí el chat. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo de la derivada con un ejemplo físico que es el de la velocidad de un objeto. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora hablaremos del concepto de derivada. Para empezar a hablar del concepto de derivada, primero debemos comprender muy bien el concepto de velocidad promedio y de velocidad instantánea, que algo de eso es de lo que habla la derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces, los dos carros van a empezar a acelerar. Obviamente el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos. Y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien y pauso un momentico, podemos observar que en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros. O sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, aumentando, aumentando y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico. Bien, perdón por pausarlo un poco antes. Entonces pregunto para ustedes, ¿qué es lo que cambia en la línea azul que está curva acá, en este punto, o desde este punto hasta este punto? Que ustedes ya saben un poco porque hemos estudiado el concepto de derivada, entonces se imaginan por dónde va la respuesta. Entonces, ¿qué cambia en la curva azul, digamos, desde el punto 0 al punto 1 en tiempo y entre el punto 4 y el punto 5 de tiempo? ¿Qué hace que cambie la forma de la curva? Si tienen alguna idea de cuál es la respuesta a esa pregunta, déjenla en el chat.
Ignacio José te dice la velocidad. Muy bien, cambia efectivamente la velocidad, pero eso es en cuanto al auto. Si es que vemos esto como una representación, ¿qué es lo que cambia de la curva? Si es que esta curva no representara la velocidad, representara alguna otra cosa. ¿Qué es lo que dirían? ¿Cuál es la diferencia entre la curva entre este espacio, entre el 0 y el 1, o la curva entre el 4 y el 5? O podemos hacerlo en espacios más chiquititos, ¿bien? Entre 0 y 0,5 y entre el 4,5 y 5. Bien. Veamos, ¿por qué en el punto y el punto 4 cambia la curva? Ah, porque en este caso representa el cambio de posición, entonces en todos los puntos va cambiando, no solamente en eso. La aceleración que se va sumando más al pasar el tiempo. La aceleración en este caso debe ser más o menos la misma, pero eso hace que cambie algo importante que es la velocidad, que es Ignacio, y eso hace que en este punto, por ejemplo, entre el 0 y el 1, la línea de arriba presenta un crecimiento uniforme. Ah, sí, la línea de arriba es una línea recta, pero estamos fijándonos en la línea curva. En este punto, entre el 0 y el 1, la curva crece poquito, pero entre el 4 y el 5 la curva crece bastante, entonces está poco inclinada, pero después pasa a estar más inclinada. Entonces, eso es lo que va ocurriendo. En cada momento la curva va un poco más inclinada, que tiene que ver con el concepto de pendiente de una curva que habíamos mencionado brevemente antes, que va a aparecer en un momentito. Sí, el gráfico de posición contratiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio. Sí, la velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera, sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo lleva o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí?, de esta función. ¿Sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos. Y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos, y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces, por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces, la coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de x. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la x, ¿sí? Entonces la imagen de la x es f de x. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender
otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H. Y por lo tanto, la imagen de X más H sería pues F de X más H. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta X, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mira. Entonces, perdón, antes de continuar el video, aquí ustedes se fijan, si se fijan, perdón, pueden recordar de dónde salen todos los elementos que aparecen en la definición con el límite y en el cálculo de la derivada usando la definición de límite, ¿ok? Hasta el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h. Entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más, más y más, hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a cero, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es cero. O sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo. La idea es que el incremento tienda a cero, ¿sí? Entonces el límite cuando el incremento tiende a cero, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo. Y bla, 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 bla. Todo el resto después suscríbanse, denle a la campanita, compártanlo, etc. Entonces, esto es un video que sirve para que ustedes afiancen sus conocimientos del qué es el concepto de derivada y también sirve para introducir en la materia que vamos a comenzar a ver ahora, que es, vamos a darle aquí una nueva página, vamos a poner la fecha de hoy, que es 23/06, y vamos a ver aplicación de la derivada a la física. Posición, velocidad y aceleración. Entonces, eso va a ser esos van a ser los contenidos que vamos a cubrir en la clase de hoy, tanto en esta sesión como en la de más tarde. ¿Ok? Y si ustedes se fijaron, en el video teníamos la posición de un cuerpo que estaba en función del tiempo, y a partir de eso podríamos encontrar la velocidad. Entonces, eso es lo que vamos a decir ahora. Si modelamos la posición de un cuerpo en movimiento con una función f de t, una función dependiente del tiempo, f de t, entonces vamos a poder hacer varias cosas. Si es que esa es la posición, la velocidad
en función del tiempo será la derivada de esa función con respecto al tiempo. O sea, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto siempre se va a cumplir, ¿ok? Siempre cuando ustedes tengan la posición de un cuerpo como una función dependiente del tiempo, la velocidad va a ser la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y mucho ojo, porque aquí dije primera derivada. ¿Qué pasa? ¿Una función se puede derivar muchas veces? Sí, se puede derivar muchas veces. Y aquí también vamos a aprovechar de introducir este concepto. Además, la aceleración del cuerpo será la derivada. Hay varias maneras de anotar esto, lo vamos a anotar de un par de esas maneras. Eso acá, perdón, que tenía que escribir algunas cosas. Entonces, si modelamos la posición de un cuerpo en movimiento como una función dependiente del tiempo, f de t, la velocidad en función del tiempo será la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, además la aceleración del cuerpo será la derivada de esa derivada. Bien, si se fijan podemos derivar una derivada. Increíble, pero cierto. O sea, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto también se escribe de la siguiente manera. Veamos, ¿se puede derivar en distintos puntos de la recta que se genera por aceleración? Sí, vamos a ver justamente algunos ejemplos de eso. Pero ahora entonces vamos a ver estos casos. Introducción a derivadas de mayor orden. Eso también vamos a hablar. Entonces, si modelamos la posición de un cuerpo en movimiento con una función dependiente del tiempo f de t, la velocidad en función del tiempo será la derivada de esa función. O sea, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y además es posible encontrar la aceleración del cuerpo, que va a ser la derivada de la cantidad que ya derivamos. O sea, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que es equivalente a la derivada de la velocidad. Bien. La segunda derivada de una función se escribe de esta manera, donde podemos ver que lo que indica que es la segunda es este cuadrado y este cuadrado, que en realidad no son cuadrados, sino que indica cuál es el orden de la derivada. Y eso también se puede escribir como f doble prima. Ambas notaciones son equivalentes. Bien, una es la de Leibniz y la otra es la de Newton, no me acuerdo cuál, pero eran de las personas que comenzaron a desarrollar y formalizar el cálculo. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un par de ejercicios para que les quede un poco más claro este asunto y vamos, por supuesto, a después darles ahora vamos a hacer unos ejemplos y después vamos a hacer algunos ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar. Bien, ejemplo. Un cuerpo se mueve en línea recta y se mide su posición con respecto a un punto de referencia como f de t es igual a 5 más t al cuadrado menos t al cubo. Bien, piensen que, por ejemplo, este punto se está moviendo
sobre una regla, ¿ok? Y se mueve sobre una regla que no tiene solamente números positivos, sino que también tiene puntos positivos y negativos. También encuentre lo siguiente. Y vamos a comenzar a anotar algunos de las cantidades que quiero que encontremos en conjunto. Bien. Entonces, esos puntos, esas cantidades que vamos a encontrar son los siguientes. La primera va a ser la posición en tiempo igual a 0 y en tiempo igual 10 segundos. Eso es muy importante. Se mide su posición en metros con respecto a su posición con t en segundos. Mil disculpas, muy mal físico por haberme olvidado de eso. Segundo que vamos a intentar encontrar es la velocidad en tiempo igual 0 y en tiempo igual 5 segundos. Bien. Y finalmente, la aceleración en función del tiempo. Y esto luego lo vamos a comparar con un gráfico de estas cantidades. ¿Ok? Bien, entonces, como les he dicho muchas veces, estos ejercicios, estos ejemplos yo los voy a desarrollar, pero espero que ustedes los vayan desarrollando en paralelo. ¿Okay? En caso de que tengan alguna duda, una consulta, los pueden preguntar por el chat y yo cuando termine los voy a intentar resolver. Bien, entonces la posición en t igual 0 y t igual 10 segundos. Para esto debemos reemplazar a nuestra función posición. La primera va a ser f de t igual a 0, eso va a ser 5 más 0 al cuadrado menos 0 al cubo, y eso va a ser solamente 5 metros. Y la segunda va a ser f de t igual 10, que eso es 5 más 10 al cuadrado menos 10 al cubo, y eso es 5 más 100 menos 1000, y eso es menos 895 metros. Te lo voy a poner con salto de línea mejor para que quede todo bonito en una sola línea. Ahí sí. Bien, entonces reemplazamos t igual 0 en nuestro primer caso y tenemos 5 más 0 al cuadrado menos 0 al cubo, 5 metros, y después tenemos para t igual 10, 100 más 100 menos 1000, aquí creo que hice bien la resta, menos 900 más 5 menos 895 metros. Bien, entonces esas son nuestras posiciones. Luego vamos a encontrar cuál es la velocidad en esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Para esto debemos encontrar la velocidad como la derivada de la posición en función del tiempo. O sea, df a dt. Y es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ustedes, si es que lo encuentran, si es que saben cuál es esa derivada, pueden decirlo también en el chat. Entonces, la velocidad en función del tiempo va a ser la derivada de f en función del tiempo. Fíjense que aquí no estamos usando derivada de x. Perdón, aquí yo escribí derivada de x. Mil disculpas por eso. Esto debería ser derivada en función de t. Aquí arriba. Y no estamos hablando de derivadas con respecto a x. Tiempo. Ahí sí. Ahí lo corregí. Mil disculpas para que ustedes lo arreglen también. Entonces, esto va a ser la derivada de la función con respecto al tiempo, o sea, va a ser la derivada de 5 más t al cuadrado
menos t al cubo y aquí tenemos que usar entonces nuestras reglas de derivación que tantas veces hemos trabajado. Lo primero que tendríamos que hacer es separar esto en tres derivadas. La derivada de una constante más la derivada de una expresión al cuadrado más la derivada de, bueno, menos en este caso, la derivada de una función al cubo. Así, bien, donde fíjense que hemos separado esto, que tenemos ítem, ese término más término menos término, lo separamos en estos tres y aplicamos nuestras reglas de derivación. La derivada de una constante es 0, la derivada de esto de t al cuadrado va a ser 2t y la tercera derivada va a ser 3t al cuadrado. El 0 no lo voy a anotar. 2t menos 3t al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, entonces, por lo tanto, ahora reemplazamos los valores de t, que nos da el enunciado. La velocidad en t igual 0 es 2 por 0 menos 3 por 0 al cuadrado, que eso es 0. Cero que, dado que estamos hablando de velocidad, es 0 metros por segundo. Y la otra va a ser la velocidad en t igual 5 segundos, que eso es 2 por 5 menos 3 por 5 al cuadrado. 10 menos 3 por 25, que es 10. Menos 75, bueno, menos 65 metros por segundo. Que es reemplazar entonces en la expresión que encontramos para la velocidad los tiempos que nos habían dado arriba. Tiempo igual 0 segundos y tiempo igual 5 segundos. Bien. Y finalmente la aceleración en función del tiempo. Para esto debemos encontrar la segunda derivada de la posición o la derivada de la velocidad. Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Lo segundo, porque no hay alguna regla para encontrar rápidamente la segunda derivada de una expresión. Lo que hacemos es encontrar la primera derivada de una expresión y después la derivamos nuevamente. ¿Ok? Eso es en general el procedimiento para encontrar derivadas de mayor orden. Entonces, esto lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Decimos que la aceleración en función del tiempo es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto va a ser la derivada de esta expresión que teníamos, 2t menos 3t al cuadrado, en función del tiempo. Y al igual que antes, esto lo separamos en la derivada de 2t con respecto a t menos 3 veces, y voy a sacar aquí al tiro los coeficientes que multiplican, menos 3 veces la derivada de t al cuadrado con respecto a t. Porque recuerden que al primero lo separamos, después podemos, si queremos, sacar los coeficientes numéricos. Y eso va a ser igual a 2 menos 3 por 2t, que es igual a 2 menos 6t. Con eso entonces hemos encontrado la aceleración en función del tiempo. Vamos a anotarlo aquí entonces. La aceleración en función del tiempo es 2 menos
6t. Y entrega la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Como es usual en el caso de la aceleración. Bien, entonces repasemos qué fue lo que hicimos en este ejercicio. Estamos aplicando, como lo vimos en el video, el hecho de que cuando tomamos la posición y encontramos su derivada, la derivada es igual a la velocidad o rapidez en función del tiempo. Bien, y eso ocurre porque la velocidad se define como el cambio de posición de un objeto. De la misma manera, como la aceleración define como el cambio de velocidad o de rapidez de un objeto, lo que podemos hacer es definir la aceleración como la derivada de la velocidad, y dado que la velocidad ya es una cantidad derivada de la posición, podemos decir que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces, esto aplicado a un ejemplo. Un cuerpo que se mueve en línea recta, su posición se modela con este ejemplo de esta función que está acá, que me entrega la posición en metros con el tiempo en segundos. Me pedían primero encontrar la posición en 2 puntos, eso consistía solamente en reemplazar, ¿ok? Las cantidades que me daban. Después me pedían la velocidad, y para eso tenía que encontrar la velocidad, siendo que me daban la posición. Entonces, para eso se deriva esta expresión y me llego a 2t menos 3t al cuadrado. Esa va a ser la derivada de esta expresión, y que me va a dar, dado que esta expresión es la posición, esa era la velocidad. Y ahora reemplazamos. Bien, la velocidad en tiempo 0 es esto, y la velocidad en tiempo igual 5 es esta de acá. Y por último nos pedían la aceleración en función del tiempo, o sea, decir cuál es la función que me entrega la aceleración, y para eso entonces tengo que derivar la velocidad, y ese procedimiento está expresado acá. Por lo tanto, la aceleración en función del tiempo es 2 menos 6t. Bien. Jóvenes, ¿dudas con respecto a esto? Con respecto a la materia, con respecto al ejercicio que estábamos desarrollando. Pablo Sala dice, ¿cómo se usa el tiempo en ese caso? El tiempo a ti te lo van a dar y después lo tienes que reemplazar en la expresión que corresponda. ¿Ok? El tiempo se usa, en este caso, el tiempo es nuestra variable independiente en la función. Y por lo mismo, como el tiempo es tu variable independiente, tú puedes derivar con respecto a ella, porque quieres encontrar cómo cambia la función con respecto al tiempo. Bien, ¿se podría sacar la aceleración sin haber sacado la velocidad primero o no? Sí. Sí. Aquí tú derivas, por ejemplo, la posición para encontrar la velocidad y llegas a eso, y eso después lo puedes derivar al tiro si quieres para llegar a la aceleración. Así que en principio no se puede hacer eso sin problema. ¿Siempre nos tienen que dar el tiempo? No necesariamente. Si es que ustedes les dicen encuentra la posición en tal momento y en tal momento, entonces en ese caso sí. Pero puede ser que sea un problema como el último que dice aquí, que encuentren la aceleración en función del tiempo. Eso significaría haber encontrado solamente la expresión para la aceleración. ¿Bien? Les voy a dar un atisbo de lo que vamos a ver en el tercer capítulo de este curso, que es el capítulo de integrales, que es la idea de la integral como una antiderivada. ¿Qué ocurre? Ustedes les pueden dar, por ejemplo, esta es la aceleración, y ustedes pueden hacer el procedimiento inverso, derivar para atrás, entre comillas. Piensen esto como ejercicio o desafío. Si a ustedes les hubieran dado que la aceleración en función del tiempo, en función del tiempo, es 2 menos 6t, podrían haber hecho el procedimiento inverso para encontrar cuál es la posición en función del tiempo. Dado que sabemos cuál es la regla para derivar, podríamos haber antiderivado. Dicho de otra manera, conociendo las reglas de derivación, podríamos haber
antiderivado. Esta es la base del concepto de integral que veremos en unos meses. Entonces, si es que ustedes se preguntaban, ya sabemos más o menos qué es un límite, ya sabemos que es una derivada, pero ¿qué es eso de las integrales? ¿Qué tendrá que ver con el pan integral, con algo así? No, no tiene que ver con eso. Con lo que sí tiene que ver es con el concepto de antiderivación. Y si a ustedes les interesa, por supuesto, pueden ir a averiguar un poco más de eso, pero no les voy a exigir que lo hagan de ninguna manera, ¿ok? Si es que ustedes quieren un desafío un poco más grande, pueden entrar a esa idea, el concepto de integral como una antiderivada. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer en la hora de la tarde? Vamos a hacer algunos ejercicios de este tipo. Porque la próxima semana vamos a tener una evaluación dentro del horario de clases en la que vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Así que para que tengan claridad con respecto a eso, la próxima semana, el día martes, vamos a tener evaluaciones. El día lunes no tenemos clases porque es día feriado. Feriado no tengo idea de qué, pero yo lo veía en mi calendario, está rojito. Lunes 29 de junio no hay clases, pero donde sí hay clases es el martes 30 y tenemos estas dos clases que, al igual como lo hicimos hace un tiempo, vamos a tener la evaluación que va a ocupar el tiempo de los dos bloques. Y yo se los voy a mandar por correo y ustedes van a tener solamente el tiempo de esos dos bloques para entregarlo, para que ustedes no tengan tanta pega que hacer fuera del horario de clase. Ahora bien, por supuesto que con la profe Claudia tenemos muchos criterios. Ustedes necesitan más tiempo que el que le puede ofrecer los dos bloques de clases, van a tener más tiempo que trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a, en la clase de la tarde, explorar un poco más de esto con algunos ejercicios que les voy a dar que van a servir de preparación para eso. Y me fue lo que iba a decir. Pero eso es al final lo que tenía que comentar. En caso de que no tengan más preguntas, dejémoslo hasta acá y vamos a volver entonces después de las 2. Espero que ustedes almuercen, aprovechen su tiempo, descansen y se llenen de energía, recarguen esas células con ATP para poder seguir dándole duro a esta materia en el bloque de más tarde. Bien, eso, cuídense, que estén muy bien y nos vemos.